A veces la naturaleza llora, y solo un corazón humano puede escucharla. José Manuel creyó oír el lamento de un cachorro entre la hierba seca, pero no sabía que, al detener su jeep aquella tarde, estaba a punto de salvar algo mucho más grande que una vida. Lo que encontró cambiaría para siempre su fe en la compasión y en los milagros que aún respiran bajo el sol africano. El sol ardía sobre el Serengeti. La temperatura superaba los 40 grados y el aire temblaba sobre la tierra. José Manuel Herrera, un experimentado conservacionista valenciano, conducía su vehículo junto al fotógrafo Carlos Mendoza, de National Geographic España. Aquella tarde, un sonido débil rompió el silencio de la sabana. Un gemido casi imperceptible, pero inconfundible para los oídos de un hombre que había pasado media vida escuchando los latidos de África. Era el llamado de un cachorro de león, al borde de la muerte. El jeep se detuvo entre la hierba alta, donde el aire olía a polvo caliente y savia seca. José Manuel alzó los prismáticos. A unos 100 metros, algo pequeño se movía apenas bajo la sombra de una acacia. El corazón le dio un vuelco. No era el reflejo de una rama ni un trozo de piel vieja. Era un cachorro, un pequeño cuerpo dorado que intentaba incorporarse sin fuerza. Allí, susurró. Carlos giró la cámara y enfocó el teleobjetivo. El zoom reveló la escena con cruel claridad. Costillas marcadas, ojos hundidos, respiración entrecortada. «Está deshidratado», murmuró el fotógrafo. «No llegará al anochecer». José Manuel sintió una punzada en el pecho. Había repetido 1000 veces el protocolo. No intervenir, observar, registrar. Pero aquel sonido, ese lamento que había escuchado antes, se clavó en su memoria como la voz de un niño. Le recordó a su hijo, Pablo, cuando era pequeño y se perdía en la multitud de Valencia llamándolo con un hilo de voz. Apoyó la frente sobre el volante. Dudó. Luego tomó el radio. «Base, aquí José Manuel Herrera. Solicito autorización de intervención de emergencia. Cachorro de león aproximadamente 3 meses. Deshidratación crítica. Envío coordenadas». La respuesta llegó con estática, negativo. «Espere confirmación del veterinario principal». José Manuel apretó los dientes. «No va a sobrevivir tanto tiempo», murmuró. Carlos bajó la cámara. «José, mira allá». A lo lejos, entre las ondas del calor, una figura se movía hacia el cachorro. Un hombre de sombrero ancho, camisa beige y paso cuidadoso. No parecía turista. Se arrodilló junto al león y extendió la mano. El cachorro, en lugar de huir, apoyó la cabeza contra esa mano. José Manuel arrancó el motor. «Esto no me gusta nada». El jeep se acercó levantando una nube de polvo. El extraño levantó la vista, pero no se movió. Continuó junto al cachorro, una mano sobre su lomo, murmurando algo en voz baja, como si intentara calmarlo. José Manuel frenó a pocos metros. Tomó el rifle tranquilizante y bajó con paso firme. «¡Identificación!», gritó en tono autoritario. «Esta es una zona restringida». El hombre se incorporó despacio con las manos visibles. Tenía el rostro curtido por el sol. Una barba de varios días y unos ojos azules que no mostraban miedo, sino cansancio y serenidad. «Diego Morales», respondió con acento mexicano. «Veterinario de vida silvestre. Sigo a este cachorro desde ayer». José Manuel no bajó el arma. «No tenemos ningún Morales en los registros ni en las autorizaciones de hoy». Diego asintió como si esperara aquella respuesta. «Correcto. No pertenezco a su reserva. Trabajo con el Proyecto León, una iniciativa independiente que estudia poblaciones genéticas de leones en África Oriental. Tenemos permisos del gobierno tanzano, aunque admito que debí avisar a su central antes». Carlos, que observaba desde el vehículo, intervino. «He oído hablar de ese proyecto. Colaboran con la Universidad de Nairobi, ¿verdad?». José Manuel dudó, pero bajó ligeramente el arma. Diego aprovechó para arrodillarse de nuevo junto al cachorro. El pequeño respiraba con dificultad, y su lengua seca se movía sin fuerza. «Discutiremos protocolos después», dijo Diego sin levantar la vista.
Si no lo hidrato ahora, morirá en minutos. Abrió una mochila de lona y sacó un pequeño kit médico. El movimiento era tan seguro que José Manuel entendió. Aquel hombre sabía exactamente lo que hacía. «Sujétale la cabeza, por favor», pidió Diego. El rancher obedeció sin pensarlo. La aguja entró con precisión en una vena del cuello. El cachorro gimió, pero no se resistió. Diego acarició su cabeza con suavidad. «Buen chico. Has aguantado demasiado, ¿eh?» Carlos documentaba cada gesto con la cámara. El obturador sonaba rítmico, casi irreverente. José Manuel, arrodillado junto al león, sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo supiste que estaba aquí?», preguntó. Diego señaló un dispositivo en su cinturón. «Seguimos la señal del collar de su madre. Se llama Esperanza. Hace 3 días el GPS dejó de transmitir». «Eso nunca es buena señal», José Manuel frunció el ceño. «¿Cazadores furtivos?» «Lo más probable», respondió Diego con un hilo de rabia contenida. «He estado buscando rastros desde entonces. En lugar de ella, encontré a su hijo». El cachorro abrió los ojos por un instante y lamió la mano del veterinario. En ese momento, los 3 hombres comprendieron que la historia apenas comenzaba. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste cuando el jeep retomó el camino. En la parte trasera, el pequeño león descansaba sobre una manta húmeda. Sus costillas subían y bajaban con esfuerzo, pero su respiración ya no era tan débil. Diego controlaba los signos vitales mientras hablaba sin apartar la vista del animal. «Necesitará cuidados intensivos al menos una semana. Luego, habrá que decidir qué hacer con él». José Manuel mantenía las manos en el volante, los nudillos blancos por la tensión. «El protocolo indica reintroducción en su hábitat cuando sea posible». «Sin su madre ni su manada no sobrevivirá ni un día», replicó Diego. «No a esta edad». Carlos, que observaba desde el asiento trasero, tomó una foto. «¿Qué propones entonces?». El veterinario guardó silencio unos segundos, mirando el horizonte anaranjado. «El Proyecto León tiene un santuario en Namibia. Criamos cachorros huérfanos con mínimo contacto humano, preparándolos para su liberación. Es su única oportunidad». El motor rugía suave mientras el vehículo cruzaba la vasta planicie del Serengeti. A lo lejos, las sombras de las gacelas parecían moverse al ritmo del viento. El aire olía a tierra caliente y a vida. José Manuel suspiró. «Este cachorro pertenece a Serengeti. Aquí tenemos protocolos, Diego. No podemos entregar cada vida que encontramos». «No estoy hablando de una vida cualquiera», contestó el veterinario en tono grave. «Este cachorro tiene una historia en su sangre, una que podría cambiarlo todo». Carlos lo miró intrigado. «¿Qué quieres decir?». Diego no respondió. Solo acarició el cuello del león dormido con un gesto casi paternal. Al caer la noche, llegaron al centro veterinario. El edificio, iluminado por luces blancas, se alzaba como un oasis en medio del polvo. La doctora Carmen Ruiz, una mujer de mirada firme y piel tostada por el sol, salió al encuentro. «¿Condición?», preguntó sin rodeos. «Deshidratación severa, posible inanición. Le he administrado 250 mililitros de Ringer lactato. Responde bien, pero necesita nutrición parenteral y monitoreo constante», explicó Diego. La doctora lo observó con sorpresa. «¿Tú eres el doctor Morales? ¿El del artículo sobre nutrición en grandes felinos?». «Lo tenemos en la biblioteca del centro», Diego asintió con una sonrisa cansada. José Manuel y Carlos se miraron en silencio. Durante la siguiente hora, el quirófano se llenó de murmullos, monitores y manos trabajando. La aguja goteaba con precisión. El suero descendía gota a gota. El pequeño león, aún cubierto de polvo, dormía por primera vez sin dolor. «Está respondiendo bien», dijo finalmente la doctora Ruiz. «Pero las próximas 48 horas serán críticas». Carlos bajó la cámara. Por primera vez desde que comenzó el viaje, no sintió la necesidad de fotografiar nada.
Solo miró al cachorro y pensó en lo extraño que era que la vida y la muerte dependieran de un hilo tan fino. Minutos después, en la oficina del centro, Diego abrió su tableta. «Necesito mostrarles algo». Las imágenes en la pantalla dejaron la habitación en silencio. Mapas con puntos rojos marcaban distintos sectores del este africano. Luego aparecieron gráficos de ADN, secuencias genéticas y finalmente una fotografía. Una leona majestuosa, de melena clara y una mancha en forma de media luna sobre el hombro derecho. «Ella es Esperanza», dijo Diego con voz baja. «Y no es una leona cualquiera». La doctora Ruiz entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» «Creemos que es la última representante pura del león de Berbería. La subespecie que se consideraba extinta desde 1922. El silencio fue total. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado. ¿El león de Berbería?, repitió José Manuel, incrédulo. «Eso es imposible». «Los análisis genéticos lo habrían detectado», Diego negó con la cabeza. «No, si nadie sabía qué buscar. Empezamos a sospechar cuando encontramos anomalías genéticas en leones de Kenia y Tanzania. Seguimos las pistas durante años hasta dar con ella. Hasta Esperanza». Carmen se llevó una mano al pecho. «Entonces, el cachorro...» Diego la interrumpió con un leve suspiro. «Podría ser el último descendiente puro de aquella línea perdida. Si sobrevive, podríamos estar ante el renacimiento de una leyenda». José Manuel miró por la ventana hacia el quirófano, donde el pequeño león respiraba conectado a los monitores. Por primera vez en su carrera no supo qué sentir: asombro, miedo o fe. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. El pequeño león, a quien Carmen bautizó como Milagro, mostró una resistencia que nadie esperaba. Cada hora que pasaba era una victoria. Volvió a levantar la cabeza, a mirar a su alrededor, incluso a soltar un leve rugido que hizo sonreír a todo el equipo. José Manuel se quedó junto a la ventana del laboratorio, observando al cachorro dormir bajo la luz cálida de una lámpara térmica. «No sé por qué, pero siento que no estamos salvando solo un animal», dijo en voz baja. Diego, sin apartar la vista del monitor, respondió: «No lo estamos. Estamos devolviendo al mundo algo que creía perdido». Carmen entró con una carpeta en las manos. Su expresión era solemne. «Ya tenemos los resultados». El silencio fue inmediato. Solo el zumbido de los aparatos llenaba la sala. El ADN de Milagro coincide en un 98,7% con las muestras históricas del león de Berbería. Su voz tembló ligeramente. «Es casi puro. Una reliquia viviente». Diego se dejó caer en una silla, con los ojos humedecidos. José Manuel apretó los puños, intentando procesar lo que acababa de oír. Carlos, en cambio, simplemente levantó la cámara y tomó una fotografía. Diego con la mirada perdida y el pequeño león durmiendo detrás del cristal. Sabía que esa imagen daría la vuelta al mundo. El artículo de National Geographic España apareció un mes después. En la portada, una foto de Milagro lamiendo la mano de Diego bajo el título: «El rugido que volvió del pasado». El impacto fue inmediato. Fundaciones, universidades y gobiernos ofrecieron apoyo. Por primera vez en décadas, la palabra resurrección apareció junto a la de conservación. 6 meses más tarde, el cielo del Serengeti se tiñó de oro al amanecer. José Manuel caminaba por una pasarela de observación mientras el viento movía la hierba alta. Abajo, en un amplio recinto natural, Milagro corría entre las sombras, mucho más grande y fuerte que aquel día en que lo encontraron. Su melena comenzaba a crecer, y su rugido ya no era débil. Resonaba claro y profundo. Diego, ahora director del programa de recuperación del león de Berbería, lo observaba con una mezcla de orgullo y asombro. «Nunca pensé que volveríamos a oír ese sonido», dijo con una sonrisa. José Manuel asintió. «A veces, la naturaleza solo necesita que alguien la escuche».
El veterinario lo miró en silencio. ¿Sabes? Aquella tarde cuando lo vi entre la hierba pensé que estaba solo. Pero ahora creo que fue la sabana quien nos llamó. El león levantó la cabeza y rugió hacia el horizonte. El sonido se extendió por el aire cálido como un eco antiguo, como si despertara a la propia tierra. Por un momento todos callaron. Carlos bajó la cámara. Ese rugido, susurró. Suena como si África recordara quién fue. Diego sonrió. O como si quisiera decirnos que todavía está viva. José Manuel respiró hondo. Aquel sonido tan poderoso y familiar le erizó la piel. Había empezado como un débil susurro, un lamento perdido entre la hierba. Ahora era la voz de un continente entero. En los años siguientes, el programa identificó otros ejemplares con trazas genéticas similares. Un cuidadoso plan de cría, basado en mantener la diversidad y reforzar los rasgos del león de Berbería, comenzó a dar resultados. Lo que había empezado como un simple rescate se convirtió en un renacimiento. Y todo gracias a un rugido débil, casi imperceptible, que una tarde rompió el silencio del Serengeti. Un rugido que no pedía ayuda, sino que anunciaba que África aún seguía viva.